Buenas noches, soy la doctora Nelly Genoveva García Blacayer, presidenta del Colegio de Pediatría de Nuevo León, y les doy la más cordial bienvenida a nuestra sesión académica mensual correspondiente al mes de abril, que estamos realizando en vivo desde el colegio, desde las instalaciones del Hotel MS Millennium en San Pedro Garza García, Nuevo León, y transmitiendo en Zoom para todos los afiliados locales, nacionales e internacionales. Envío un saludo al doctor Román González Rubio, presidente de la Confederación Nacional de Pediatría, e inicio con los anuncios parroquiales. Estamos recordando a los residentes que nos ven en línea, pero a los que están presencial aquí también, la invitación a afiliarse al colegio, aprovechando nuestra promoción para los recién egresados, los que egresaron ahora en marzo, aprovechen el costo de la inscripción de 4,300 pesos sin pago de anualidad por este primer año. Ese lo toma el Colegio de Pediatría, lo absorbe el Colegio de Pediatría y así pagan esta promoción. Los beneficios de ser afiliado al Colegio de Pediatría, lo hemos estado recordando cada sesión, son 8 puntos por año, es un punto de asistencia a cada sesión de pediatría. Además, costo preferencial en los eventos académicos, como el Congreso y como otros eventos que nos invitan y que tienen costo preferencial, gestión en trámites de su certificación y además, pues cada mes tenemos la cena de 3 tiempos. Ya venció el plazo de costo preferencial, ya tenemos ahora un costo de 4,800 pesos estas siguientes sesiones. Invitamos a los que nos ven por Zoom, gente que se quiera afiliar al Colegio de Pediatría de Nuevo León y tener los beneficios del colegio, demostrando que son fuera del colegio, fuera del área de Nuevo León, pagando un costo de 2,400, pueden tener acceso a los beneficios de socio activo, carta de socio activo y constancia de asistencia por Zoom. Para esto les pedimos que se reporten al Colegio de Pediatría para darles los pasos para su afiliación. Lo que sigue son parte de las cuestiones académicas que estamos programando desde los capítulos. El capítulo San Nicolás va a dar su tema el 30 de abril, este no es el tercer jueves, sino el cuarto jueves, recordando que la próxima semana es el Congreso Nacional. Entonces, capítulo San Nicolás sesiona el 30 de abril con el tema dermatitis atópica más allá de la piel seca. Lo va a impartir la doctora Gloria Rosales, dermatóloga pediatra. El día 7 de mayo, el capítulo Guadalupe también ya está preparando en su programación de temas académicos el tema Impulsando el crecimiento de los primeros 6,570 días y la intervención nutricional y claves para el crecimiento de calidad. Estos temas, dados por ponentes Mariana García y Miguel Ángel Guagnelli, los invita al capítulo de Guadalupe. Y el Colegio de Médicos Cirujanos del Estado de Nuevo León nos ha hecho llegar una invitación a su evento de las 31 jornadas académicas anuales que se va a llevar a cabo del 28, 29 y 30 de mayo en este mismo Hotel MS Millennium. Está dirigido para pediatras, para médicos de primer contacto, residentes, estudiantes y personas del área de la salud, con temas variados de todas las especialidades. A pediatría vamos a estar apoyando, dando unos temas también ahí en estas jornadas. Y aquí está la información de costos. Para los socios del Colegio de Pediatría Activos nos dieron una promoción
de 1,500 pesos. Entonces, los interesados en tomar esta promoción, les vamos a pedir que se acerquen con los presidentes de los capítulos, San Nicolás o Guadalupe, o conmigo, o con cualquiera de la mesa directiva, porque generaremos una lista para mandarla a los encargados del Colegio de Médicos Cirujanos y que puedan aprovechar este descuento de 1,500 pesos. La fecha límite es el 5 de mayo. Les recuerdo que ya la siguiente semana es el Congreso Nacional de la Confederación Nacional de Pediatría. En la página que ahí está arriba, conapm.com.mx, nos pidieron que les dijéramos, porque parece que hay otra página .org, que no es la que tiene la información actualizada. Ya está el programa, se va a llevar a cabo del 22 al 25 de abril, por allá nos vemos. Y nuestro estrella y nuestro consentido, el Colegio de Pediatría de Nuevo León, organiza para el 26 al 29 de agosto el Congreso Internacional, el 19º Congreso Internacional. Nos quedan 131 días, ahí está el countdown en la página. Ya se va actualizando todos los días con información de los ponentes, con información de los hospitales que tienen ya el compromiso de venir o han aceptado el compromiso de venir. Estos son los costos que ya están vigentes. Recuerden que los socios activos del Colegio de Pediatría, después de la sesión de hoy, que se saquen los últimos 3 ganadores de las becas, se va a estar enviando a sus correos un folio que les va a servir para ponerlo ahí para la inscripción y aprovechar el costo preferencial de 4,000 pesos. Vamos a tener en nuestro programa académico información muy nutrida de diferentes especialidades y también estará llevándose a cabo el 3er curso internacional de infectología pediátrica, así como una novedad que va a ser el primer curso internacional de enfermería pediátrica. Entonces, si conocen enfermeras interesadas en el área, también pasen la información e invítenlas. Esa es la página en donde, la parte de la página en donde van a poder poner su código para el descuento. Y en el marco de este congreso también se lleva a cabo el Congreso de Investigación Pediátrica Joaquín Carabiotto. Ya la página tiene todos los requisitos, tiene todo lo que es de las bases, el convocatoria, el botón de registro. Este simposio de investigación no es exclusivo de residentes, es cualquier trabajo que se haya realizado entre el 2024, 25 y 26 en el área pediátrica, de todo lo que tenga que ver odontología, psicología con el área pediátrica, y ya se están recibiendo los trabajos con la fecha límite del viernes 17 de julio para que el comité de investigación lo pueda hacer el certamen. Se va a entregar los premios, ahí están, económicos en el primero y segundo lugar en las 4 categorías: experimental, observacional analítico, observacional descriptivo y el de casos clínicos. Entonces, invitamos para los residentes que están todavía ahí con estos trabajos para que se integren en esta actividad. Estas son nuestras redes del colegio y ahora pido a la doctora Lilia Fernández Campaña, secretaria de la mesa directiva, para que nos ayude a leer el acta de la minuta de la sesión anterior. Gracias, Nelly. Buenas noches. Siendo las 20:05, la doctora Nelly García, presidenta del colegio, da la bienvenida a los asistentes, además de enviar un saludo a las autoridades de la CONAPEM. Posteriormente, da los anuncios correspondientes a la invitación a pediatras recién egresados y residentes para formar parte del colegio. Menciona los beneficios de ser socio del Colegio del Colegio de Pediatría de Nuevo León y también nos invita al Congreso Nacional de Pediatría y al Congreso Internacional del Colegio de Pediatría en agosto.
Posteriormente se da la lectura de la minuta de la sesión anterior, la cual fue aceptada por unanimidad, y acto seguido se presenta el tema patrones de resistencia antimicrobiana en infecciones asociadas a la atención de la salud del paciente pediátrico en un hospital de tercer nivel en el noreste de México por parte de los residentes de la UMAE 25. Una vez finalizado, se da inicio al tema de inteligencia artificial, aplicaciones potenciales en pediatría, optimización clínica y actualización médica por parte del doctor Adrián Martínez, pediatra neonatólogo, y finalmente la doctora Nelly García nos invita a llenar la encuesta de retroalimentación de la sesión y se lleva a cabo la rifa del servicio del socio puntual. Gracias. Los invito a levantar la mano para aceptar la minuta. Gracias. Gracias, doctora Lili. Pasando a la parte académica, en este momento agradezco a la doctora Rocío Adriana Robles Reina, jefa de enseñanza del ISSSTE Constitución, y al doctor Juan Luis Tadeo Pachicano Leal, jefe de residentes de pediatría del mismo hospital, por autorizar y acompañar al doctor Alberto Liñán Vázquez, residente de tercer año de ese hospital, a quien invito a pasar para exponer su caso clínico. Adelante, doctor. Muy bien. Muy buenas noches. Mi nombre es Alberto Liñán Vázquez. Soy residente de tercer año de pediatría del Hospital ISSSTE Constitución. El día de hoy pues vamos a hablar de un caso clínico de una paciente que vimos hace 2 años de diagnóstico de Steven Johnson y la importancia del reconocimiento temprano de este padecimiento. Entonces, la paciente es una femenina de 2 años y 10 meses de edad. Sus antecedentes serofamiliares, lo único relevante es que tiene una abuela con diagnóstico de artritis reumatoide de más de 30 años de evolución. De sus antecedentes perinatales, tiene antecedente de haber nacido de 41 semanas de gestación, vía parto, sin ningún antecedente o enfermedad diagnosticada posterior al nacimiento. De sus antecedentes personales no patológicos, refiere a haber recibido seno materno a libre demanda, más sucedáneos de seno materno y también vacunas completas, no viajes recientes, zoonosis negadas. Antecedentes personales patológicos igual, negados. Entonces, su padecimiento actual inicia el día 16 de mayo del 2024. La paciente inicia con picos febriles cuantificados entre 37.9 y 39 grados centígrados, acompañados de malestar general, rinorrayalina y congestión nasal. 2 días posteriores acude con un médico facultativo quien indica manejo con trimetoprim y sulfametoxazol, además de medidas antipiréticas para el control térmico. Aquí tenemos algo importante que previo al inicio de esta sintomatología del síndrome de Steven Johnson, pues pasaron aproximadamente entre 40 y 48 horas después de la exposición al medicamento. Entonces, el 20 de mayo del 2024, pues inicia con lesiones violáceas, máculas violáceas en labio inferior, y la mamá pues suspende el antibiótico, el trimetoprim con sulfametoxazol. En la evolución de 4 días del 20 al 24, pues estas lesiones evolucionan, que se empiezan a extender, empieza a afectar más áreas o más compromiso mucocutáneo. Se refiere también que hay afección en manos, pies y también a nivel de la mucosa nasal. La paciente, pues, por estas lesiones que se tornan úlceras necróticas, hemorrágicas, además de este compromiso dérmico de lesión mucocutáneas en mucosa nasal y también la aparición de un eritema malar bilateral, pues decide acudir a consulta. Ya aquí en consulta, ya en el ISSSTE, pues el día 24, pues sí tenía esta sintomatología, pero al igual, pues sí nos dimos cuenta pues de ese eritema malar bilateral o quinoquicia, así como eritema en lecho unguial y datos de deshidratación moderada, ya que pues desde que empezó el cuadro, la paciente había referido disfagia, que esta fue progresiva hasta una disfagia que empezó con sólidos hasta líquidos. Utilizando la escala de Alden, que es una escala donde
Es un algoritmo con una herramienta estandarizada donde utilizan los antecedentes del medicamento con alto riesgo de farmacotoxicidad, la aparición y el tiempo en el que aparecieron estas lesiones, pues sí nos da una puntuación de 4 que se clasifica como probable Steven-Johnson. Entonces, como podemos ver en estas imágenes que son de la paciente, autorizadas por la mamá, tenemos esta evolución previa a la valoración en consulta de pediatría. Vemos en el día 22 estas lesiones violáceas que inclusive ya se ven en ambos labios, porque la mamá refiere haber mencionado que inició en el labio inferior, e inclusive que estas ya se empiezan a tornar color negruzcas. Ya para el 23 estas lesiones se vuelven más negruzcas, descamativas, inclusive hemorrágicas, e inclusive podemos ver en la imagen del 23 este eritema malar bilateral. Ya en la consulta del día 24, pues estas lesiones ya comprometen más área de la región de ambos labios, así como podemos ver estas manchas hemáticas en ambas fosas nasales por esta epistaxis que presentó previa a la consulta. También podemos ver el edema a nivel en labios, y en lecho unguial podemos ver esta línea eritematosa y la onicoquicia. Entonces el abordaje, pues además de la clínica presentada, pues sí se abordó en el servicio de urgencias tomándose laboratorios, los cuales los relevantes salieron con los marcadores inflamatorios positivos y elevados, PCR de 14.9 y BCG de 55. Además, hemocultivo negativo y serología para virus del herpes simple y citomegalovirus negativa. Ya con esto pues apoya más el diagnóstico de síndrome de Steven-Johnson. Se inicia un manejo y soporte multidisciplinario, se deja en ayuno, se inicia plan de soluciones IV a 2.500 mililitros por superficie corporal día. También se inicia dexametasona IV 0.3 miligramos kilo día por 3 días, y por parte de dermatología, quien valoró a la paciente, agrega al manejo y al hialuronato de zinc, fomentos de manzanilla y cuidados generales de la piel. Listo. Entonces su evolución dentro de estos 5 días del 24 al 29, pues estas lesiones fueron disminuyendo tanto en extensión como de tamaño. Empezó a tener una mejoría en la tolerancia a la vía enteral, y ya el día 29, que fue su egreso hospitalario, pues la paciente ya no presentaba estas lesiones, ya toleraba adecuadamente los sólidos y los líquidos, y pues se decide dar su alta ya con estas indicaciones de manejo, de evitar fármacos con este alto riesgo de farmacotoxicidad como el trimethoprim sulfametoxazol, además de evitar sulfamidas. Aquí tenemos otra imagen. Esto fue durante su internamiento hospitalario, como estas lesiones fueron disminuyendo en el color negruzco, inclusive ya una mejoría en la repitalización. Y así como algo rápido del síndrome Steven-Johnson, pues es una enfermedad, una reacción cutánea rara, pero pues es mortal. Esta se considera como una de las urgencias o pocas urgencias dermatológicas. Esta puede afectar a ambos sexos, ambas edades, todas las razas, pero tiene una ligera predominio sobre el sexo femenino. Esta es una fisiopatología y una respuesta de hipersensibilidad, la cual va a causar apoptosis y necrosis de tejido epidérmico, y la etiología pues va a ser, o se reporta en la literatura que la más frecuente es asociada a fármacos, aunque también otros microorganismos como el Mycoplasma pneumoniae se asocia a este tipo de reacción. También las manifestaciones clínicas, pues podemos tener manifestaciones prodrómicas, sistémicas, pero aquí se va a caracterizar por estas lesiones dermatológicas. Y el diagnóstico se menciona que es clínico, sin embargo, nos podemos guiar o basar en guías, en escalas como lo que utilizamos en Alden, y pues el diagnóstico en caso de duda o confirmación, pues ya sería una biopsia. El tratamiento principal va a basarse en medidas de soporte. Se menciona en la literatura que se debe tratar como un paciente quemado, y existen otras terapias que pueden ayudar, o que se ha visto en la literatura que ayudan, como la dexametasona u otros medicamentos, pero las guías mencionan que la base es la hidratación y los cuidados generales. Es una enfermedad poco frecuente, pero sí con alta mortalidad si no se detecta a tiempo.
Y aquí como conclusión del caso, pues es una enfermedad, en pediatría, perdón, utilizamos pues muchos medicamentos para los pacientes y pues sí debemos de tener esa conciencia de estos medicamentos que tienen alto riesgo de farmacotoxicidad. Tomar en cuenta que ante un cuadro prodrómico sistémico con afección mucocutánea y antecedentes de ingesta de estos fármacos con riesgo farmacotóxico, pues sí hay que pensar en una farmacodemia como diagnóstico diferencial y así tener una detección oportuna y retiro oportuno de este medicamento para mejorar el pronóstico del paciente. Gracias por su atención. Interesante caso, doctor. Muchas gracias. El Colegio de Pediatría de Nuevo León le otorga este reconocimiento al doctor Alberto Liñán Vázquez por su presentación de caso clínico. Y a continuación, me permito presentar a ustedes la ponente de la sesión académica. La doctora cuenta con un título de médico cirujano partero de la Facultad de Medicina de la Autónoma de Nuevo León, donde tuve el grandísimo honor de conocerla y gusto de trabajar con ella. Realizó la especialidad de pediatría en el Hospital Universitario del doctor José Eleuterio González. Tiene la maestría en educación basada en competencias por la UVM. Subespecialidad en endocrinología pediátrica por el Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Es profesora de endocrinología pediátrica del Hospital Universitario José Eleuterio González de la Universidad Autónoma de Nuevo León y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Les presento a la doctora Carla Eugenia Hernández Trejo con su tema Pubertad precoz, actualización diagnóstica y terapéutica. Adelante, doctora. Buenas noches, muchas gracias al Colegio de Pediatría por la invitación. Vamos a hablar acerca de un tema muy frecuente en la consulta de pediatría y muy frecuente en la consulta de los endocrinólogos pediatras. Vamos a hablar acerca de pubertad precoz, actualización diagnóstica y terapéutica. Sabemos que la pubertad es un proceso de transición en la maduración biológica en la que se presentan cambios físicos, hormonales y psicológicos que ocurre desde la niñez hasta la edad adulta. Y este proceso va a culminar con la maduración de los caracteres sexuales secundarios y la capacidad reproductiva. Antes de hablar de pubertad precoz, vamos a empezar a recordar el eje hipotálamo-hipófisis-gónada para entender la pubertad normal y así entender la pubertad precoz y el fundamento en su tratamiento. Sabemos que la pubertad inicia desde el hipotálamo con la liberación pulsátil de la hormona GnRH, que esta GnRH va a llegar a hipófisis anterior para estimular la producción de folículo estimulante y de la hormona luteinizante, que estas van a actuar a nivel de gónadas para producir testosterona o estrógenos, que esos esteroides sexuales son los que van a dar inicio a la pubertad. La pubertad normal tiene un periodo de inicio normal, un margen de inicio normal, y vemos cómo la mayoría de nuestras pacientes están haciendo la pubertad, en el caso de los niños entre los 9 y los 14 años y en el caso de las niñas entre los 8 y los 13 años. Este va a ser el periodo normal de inicio de la pubertad, pero si se fijan, el 68% de los niños va a iniciar alrededor de los 11 años. Y en el caso de las niñas, el 68% a los 10 años. Entonces, si tenemos a un paciente que inicia más temprano, ya es un motivo para que estemos alertas y revisemos cómo va a progresar esa pubertad. Existe algo que se conoce como variantes incompletas de la pubertad. Y aquí tenemos la telarca precoz, la adrenarca precoz y la menarca precoz. Estas variantes son variantes... Gracias. Son variantes de la pubertad que no precisamente nos van a integrar todos los criterios diagnósticos de la pubertad precoz.
En el caso de la telarca precoz, va a ser la paciente que acude al consultorio con el inicio del botón mamario, pero al revisarla tiene una edad ósea normal, solamente tiene el inicio del botón mamario y no va a haber ninguna otra característica de pubertad. Algo que estoy segura que ustedes han visto en consulta recientemente y que sus pacientes les han preguntado con mucha frecuencia son los niños con olor en las axilas. Doctora, es que a mi bebé o a mi niño le huelen las axilas. Y esto, tranquilos, en la mayoría de las ocasiones no se trata de pubertad precoz. Esto es algo que se conoce como adrenarca precoz y está muy relacionado con otro motivo muy común de consulta, que es el sobrepeso y la obesidad. Merece también la evaluación, merece que descartemos pubertad precoz, porque puede ser un dato de pubertad, pero en la mayoría de las ocasiones es una adrenarca precoz aislada. Y algo que ya me tocó ver en consulta también es una menarca precoz. Es una paciente que tiene sangrado transvaginal, que descartamos pubertad precoz, edad ósea normal, gonadotropinas normales, todo normal, pero está sangrando. Generalmente, pues en su mayoría van a ser pubertades precoces centrales, pero podemos también estar ante un caso de una menarca precoz aislada. Y llegamos a algo que también es muy frecuente en el consultorio y es la pubertad temprana. Es esta niña de 8 años que ya tiene el botoncito mamario, que empieza con el estirón de crecimiento y que le genera mucha ansiedad a su mamá y a su familia. Esta pubertad temprana, recordemos, es algo normal, algo fisiológico, algo que puede terminar sin ninguna repercusión en el crecimiento y desarrollo de los niños y las niñas, pero pues también tenemos que evaluarla. ¿Y qué es pubertad precoz? Es todo lo que ocurre, es la aparición de caracteres sexuales secundarios antes de los 8 años en el caso de las niñas y antes de los 9 años en el caso de los niños. Tenemos que la pubertad precoz puede ser central y periférica. Lo más común es que sea una pubertad precoz central, pero no olvidemos también los casos de pubertad precoz periférica. ¿Cómo vamos a distinguirlas? La pubertad precoz central depende de este eje hipotálamo, hipófisis, gónada. La pubertad precoz periférica, la señal de activación o de inicio de los caracteres sexuales proviene ya sea de la glándula suprarrenal, de algún tumor testicular o de algún tumor ovárico, y el eje hipotálamo, hipófisis va a estar suprimido. Esto es lo que distingue una de otra. Pero clínicamente, y esto es lo más importante, clínicamente, ¿cómo las vamos a distinguir? La pubertad precoz central sigue una cronología de eventos, igual que la pubertad, yo les digo a las mamás y a los papás que acuden al consultorio, igual que la pubertad que tuvieron mamá y papá. En las niñas, primero el botón mamario, a la par están dando estirón de crecimiento, posteriormente aparece el vello púbico. Y en los niños, incremento en el volumen de los testículos, estirón de crecimiento, cambios en el tono de la voz, aparición del vello púbico. Si tenemos en consulta un paciente que sale de esta cronología de eventos o de esta secuencia, tenemos que pensar en una pubertad precoz periférica. ¿Y qué es lo que más comúnmente observamos en el consultorio, encontramos en el consultorio? La hiperplasia suprarrenal congénita de variedad tardía. ¿Y cómo vemos a estos niños? Es la niña que llega al consultorio con la presencia de vellito púbico. No palpamos botón mamario, no tenemos otro dato de pubertad más que vello púbico. Hacemos el abordaje, tiene una pubertad precoz, eje hipotálamo hipófisis suprimido, pero tiene vello púbico, entonces tenemos que descartar una pubertad precoz periférica. La mayoría de los casos, 80-85% de los casos, pubertad precoz central. Y es por eso que vamos a centrar esta plática en la pubertad precoz central, que es lo que van a ver con mayor frecuencia en sus consultorios. La etiología de la pubertad precoz central es muy variada. Se habla acerca del efecto del estrés para el inicio de la pubertad, de qué ocurre en las niñas con sobrepeso y obesidad como factor de riesgo para el inicio de la pubertad. Se habla también de causas genéticas, mutaciones en las macorinas, en las quispeptinas, que van a marcar el inicio anticipado de la pubertad. Pero bueno, recuerden,
tumores del sistema nervioso central deben de estar también dentro de nuestro diagnóstico diferencial cuando vemos a un niño con pubertad precoz. En cuanto a epidemiología, se hablaba anteriormente que era un caso por cada 5,000 a 10,000 niñas en Estados Unidos. Es 10 a 15 veces más frecuente en las niñas y la mayoría de las ocasiones va a ser idiopática. Es decir, no vamos a encontrar ninguna causa aparente para el inicio prematuro de esa pubertad y es por eso que le damos este nombre de pubertad precoz central idiopática. Pero viene la pandemia de COVID-19 y yo creo que ustedes lo observaron en su consultorio. A partir de la pandemia de COVID-19 a nivel mundial se identificó que hubo un incremento de 2.5 a 3 veces más casos de pubertad precoz central a nivel mundial. Los primeros en describir esto fueron los italianos, que ellos empezaron a identificar que las niñas que tenían en vigilancia por una pubertad temprana estaban progresando aceleradamente la pubertad. Y también identificaron que el número de consultas que estaban recibiendo el número de niñas que acudían a sus hospitales por pubertad precoz estaba incrementando. Y a raíz de eso, a nivel mundial, cada vez empezaron a salir más artículos y entonces regresamos a la etiología. La etiología es diversa y a raíz de este incremento en el número de casos, se reafirmó la importancia de un estilo de vida saludable para favorecer un crecimiento saludable y también los diferentes factores de riesgo de la pubertad precoz. Ya hablamos acerca de epidemiología, de la etiología de la pubertad, de cómo la vamos a identificar en el consultorio. Ahora, ¿cómo la vamos a diagnosticar? En pediatría, súper importante, y en todos los padecimientos que vamos a manejar o que manejamos en el consultorio, antecedentes perinatales. Desde ahí, nuestro paciente ya nos está dando información. Factor de riesgo para pubertad precoz, el pequeño para la edad gestacional, el niño que cursó un embarazo con restricción del crecimiento intrauterino, el paciente prematuro, el hijo de mamá con diabetes gestacional, hipertensión asociada al embarazo, o, en resumen, el niño que tiene una programación metabólica diferente. De ahí la importancia de los antecedentes perinatales. Los antecedentes familiares, ¿a qué edad tuvo mamá su primera menstruación? Siempre que les pregunto a los papás, ellos no saben cómo fue su pubertad, pero igual, ¿a qué edad se estiró? ¿A qué edad se dio el estirón de crecimiento? ¿A qué edad empezó a rasurarse? Son datos que nos pueden orientar a nosotros para saber cómo hicieron la pubertad ambos padres. El tiempo de aparición y la progresión puberal. No basta con saber que la niña tiene el botón mamario y que empezó con el botón mamario a los 7, sino también cuánto tiempo tardó en cambiar entre una etapa de Tanner hacia la siguiente etapa de Tanner. Signos acompañantes. No es lo mismo recibir en el consultorio a una niña de 7 años con el botón mamario, pero por lo demás sin ninguna alteración, a una niña de 7 años con el botón mamario y cefalea, y que además la maestra en el colegio reporta disminución de la agudeza visual. Ahí ya cambia completamente el cuadro clínico y yo ya tengo que estar sospechando una tumoración del sistema nervioso. La etapa de Tanner, fundamental en nuestras consultas. Recordemos que son 5 etapas. En el caso de las niñas la vamos a revisar con la presencia del botón mamario. En la etapa 1 no palpamos nada. En la etapa 2 se palpa únicamente el botón mamario. ¿Y cómo se palpa el botón mamario? Yo les explico a los papás en la consulta como si tocaras la punta de la nariz. Te tocas la punta de la nariz y así se siente el botón mamario. El botón mamario muchas veces no se ve. Es algo que la niña siente. Oye, me salió una bolita y ahí es la presencia del botón mamario. Las mamás se dan cuenta cuando les están cambiando para ir a su clase de natación, les ponen su traje de baño. Una vez que nosotros vemos la glándula mamaria, ya no estamos en botón mamario, ya no estamos en Tanner 2, ya estamos avanzando hacia un Tanner 3 mamario. Y cuando vemos que la areola empieza a elevarse, ya es un Tanner 4. El pezón, ya la forma del pezón maduro, esa es la etapa final del desarrollo de las escalas de Tanner, esa es la etapa 5. Y en los niños
¿Por qué casi no diagnosticamos o casi no hay niños con pubertad precoz? Porque ellos, el primer dato de pubertad, o ¿por qué nos llegan tarde? Porque el primer dato de pubertad es el aumento en el volumen de los testículos. ¿Cuántos de nosotros aquí, bueno, yo en todos mis pacientes porque a esto me dedico, pero cuántos en realidad vamos y vemos el volumen testicular con relativa frecuencia como parte del control del niño sano? Ya casi no lo hacemos. Y bueno, ustedes no me dejarán mentir, ¿cuántas mamás llevan a sus niños al control del niño sano cuando ya están más grandes? Se pierde el control del niño sano. Entonces, los niños con pubertad precoz, desafortunadamente, en su mayoría llegan al consultorio porque dejaron de crecer a los 12, 13 años y no alcanzaron la talla blanco familiar. El orquidómetro que nos sirve para revisar el volumen testicular, dependiendo del volumen testicular, es la etapa de Tanner en la que se encuentra nuestro paciente. No basta con saber que la paciente está en pubertad, hay que ver la progresión. Y aquí quiero explicarles este gráfico. Vemos del lado izquierdo el caso de las niñas, del lado derecho el caso de los niños, y veamos qué tenemos que revisar en la pubertad. La velocidad de crecimiento, el inicio de la menarca, la longitud del pene, cómo se observa la glándula mamaria, cómo está el volumen testicular y cómo está el vello púbico. Y vemos que la pubertad es diferente en niños y en niñas. En el caso de las niñas, vean cómo el estirón de crecimiento inicia antes. En el caso de los niños el crecimiento es más tarde, 14, 15 años, las niñas alrededor de los 11 años, 10 años empiezan su estirón de crecimiento, 12, 13 ya van de bajada en el crecimiento. Vean también que esas son las etapas de Tanner, etapa 2, 3, 4 y 5. La primera menstruación, la menarca, se va a presentar entre la etapa 3 y 4 del desarrollo de Tanner. Entonces, el estirón de crecimiento, ¿en qué etapa lo estamos dando? Lo estamos dando en Tanner 2, cuando no vemos glándula mamaria, sino cuando la sentimos. Cuando ya la paciente está en un Tanner 3, Tanner 4, está terminando el estirón de crecimiento. De ahí la importancia del diagnóstico oportuno. Igual en el caso de los niños, vemos que el estirón es etapa 3, 4 de Tanner. Si se fijan, un poquito más tarde el estirón, igual que el inicio de la pubertad y la progresión de esta pubertad. Y aquí quiero mostrarles esta gráfica porque si nosotros como pediatras sabemos interpretar las gráficas, sabemos hacer diagnósticos con la gráfica de crecimiento. Y vean cómo crece la paciente con pubertad precoz, que viene marcada con estas crucitas. Y vean cómo venía por estos percentiles y después empieza a cruzar percentiles, cruza otro percentil, otro percentil. Recuerden que cuando el paciente empieza a cruzar percentiles hacia arriba o hacia abajo, algo está pasando en su crecimiento. Después vemos que la paciente aplana la velocidad de crecimiento y eso es lo que ocurre en el caso de la pubertad precoz. El estudio que pedimos siempre en la consulta de endocrinología pediátrica, ¿y cómo está su edad ósea? Y vemos aquí que la edad ósea, en el caso de las niñas con pubertad precoz, quiero mostrarles que son niñas que vienen con edades óseas más adelantadas. Y vean cómo se ve distinto el espacio que queda entre los cartílagos de crecimiento, comparando 7 y 11 años de edad ósea. Entonces, la niña con pubertad precoz, a diferencia de las variantes incompletas, va a tener una edad ósea avanzada. Otras herramientas que nos pueden ayudar a establecer el diagnóstico es el ultrasonido pélvico, en donde vamos a ver el volumen uterino, la relación que existe entre el fondo y el cuello uterino, el volumen ovárico, pero generalmente con la gráfica de crecimiento, con la clínica y con la edad ósea ya vamos a establecer diagnósticos. Y para confirmar que es una pubertad precoz central, vamos a solicitar los niveles de gonadotrofinas. Y en algunos casos, que la verdad es que cada vez con menor frecuencia pedimos la prueba de estimulación con análogo de GnRH, pero también la podemos solicitar como parte de las pruebas diagnósticas para pubertad precoz. Existe una guía que los invito a revisarla, está muy práctica. Es la guía para el diagnóstico de pubertad precoz del Hospital Infantil de México. Esta la utilizamos mucho pues, para establecer los criterios, que son los mismos que existen a nivel mundial. Y el criterio diagnóstico es un nivel de LH
mayor a 0.3 o una LH estimulada, una prueba de estimulación con análogo de GNRH mayor a 5. ¿Cuándo voy a pedir una prueba de estimulación con análogo de GNRH? Cuando yo estoy viendo que mi paciente cumple con todos los criterios de pubertad precoz, pero la LH aparece menor a 0.3, es decir, tengo una sospecha diagnóstica alta, pero la LH está indetectable o está menor a 0.3. ¿Por qué puede ocurrir esto? Porque la estamos identificando de manera muy temprana y todavía no alcanzamos a medir el pulso o los pulsos de la LH. El diagnóstico no se establece con un solo criterio. Tenemos que analizar todo nuestro cuadro clínico, ver cómo progresó la paciente, ver cómo está su edad ósea, cómo está su gráfica de crecimiento y no olvidar que la pubertad precoz central en la mayoría de las ocasiones es idiopática, sobre todo en el caso de las niñas, pero puede tener diagnósticos también de causa genética o puede tener también tumoraciones del sistema nervioso central que estén marcando el inicio temprano de esta pubertad. Identificarla a tiempo nos va a permitir ofrecer un tratamiento. En el caso de los niños que les digo que en su mayoría desafortunadamente acuden a mi consulta porque ya no crecieron, ya no hay ningún tratamiento que le pueda ofrecer yo ni para ayudarlo a que crezca más, ni para hacer ninguna intervención en relación a la pubertad. De ahí la importancia de que si ustedes identifican oportunamente a un paciente con pubertad precoz, nosotros podemos ofrecer un tratamiento y tratar de que ese paciente alcance su talla adulta final que le correspondía según su genética. El objetivo o el tratamiento tiene diferentes objetivos. Uno, alinear la progresión puberal con la de sus pares, que mi paciente vaya al ritmo que van sus compañeros en el colegio, porque también se ha visto que estas niñas que tienen un crecimiento más acelerado se sienten incómodas con ser la niña más grande, también son motivo de bullying. Entonces, un objetivo va a ser alinear la progresión puberal con la del resto de los niños de su edad, prevenir que la paciente tenga una menstruación temprana y preservar la talla adulta que correspondía según su talla blanco familiar. ¿Qué pasa en el cartílago de crecimiento? ¿Qué pasa con los esteroides sexuales? Sabemos que al momento que mi paciente está dando el estirón de crecimiento, está teniendo una producción elevada de hormona del crecimiento, pero a su vez está teniendo un estirón de crecimiento que está mediado por los esteroides sexuales. Y estos esteroides sexuales tienen un receptor también a nivel del cartílago de crecimiento. Y entonces llegan los esteroides sexuales o los estrógenos al cartílago de crecimiento y hacen que se dé un cierre acelerado de ese cartílago de crecimiento. ¿Y qué pasa? Es la niña más alta del salón o era el niño más alto del colegio, pero terminó de crecer antes. Poco se habla, pero es algo muy importante y que debemos de discutir en consulta con nuestros pacientes sobre la salud psicosocial. Se ha observado un mayor riesgo de depresión, conducta antisocial y embarazo adolescente en las niñas con pubertad precoz. El tratamiento de la pubertad precoz central es con análogos de GNRH. Se identificó de manera, algo que llamaba la atención, si la pubertad precoz inicia con los pulsos de GNRH, porque un análogo de GNRH hace que esos pulsos se inhiban, y es porque se mantiene una secreción constante o unos niveles de GNRH constantes, y esto hace que se inhiba la secreción de la LH, y de esta manera ya no se producen los esteroides sexuales a nivel gonadal. Los análogos de GNRH existen diferentes disponibles en el mercado, y principalmente pues son medicamentos en donde se cambia un aminoácido, ya sea por la glicina por leucina, por triptófano, por histidina, dependiendo del medicamento que vayamos a utilizar. Esto hace que tenga una vida media más prolongada, de 1 mes, de 3 meses, de 6 meses o incluso de 1 año. Según la Sociedad Mexicana de Endocrinología Pediátrica, las indicaciones para un análogo de GNRH es, en el caso de las niñas, todas las menores de 7 años. En el caso de los niños, todos los que identifiquemos antes de los 8. ¿Y qué pasa en estas niñas que sigue siendo una pubertad precoz? Iniciar el botón mamario a los 7 años, porque sabemos que es normal a partir de los 8. Pero, ¿a quién voy a bloquear?
Se habla que vamos a bloquear, o se dice por la Sociedad Mexicana de Endocrinología Pediátrica, aquella que tenga un pronóstico de talla adulta final afectado. Y en el caso de los niños, a los mayores de 8 años, con mal pronóstico de crecimiento. ¿Y por qué marcan esta indicación? Porque objetivamente nosotros podemos marcar como exitoso el tratamiento cuando nuestro paciente alcanzó su talla adulta, porque es lo que nosotros podemos medir. Nosotros no sabemos cómo está la salud psicosocial en casa, el riesgo de embarazo adolescente. Es algo que debemos discutir con la familia, pero objetivamente sabemos que el crecimiento es el principal indicador de éxito en el tratamiento. Entonces, si los identifico antes de los 7 años a las niñas o antes de los 8 años a los niños, el pronóstico de crecimiento es muy bueno. Después de esa edad, tenemos que analizar un poquito más a profundidad con qué edad ósea la estoy identificando, cómo está su talla en ese momento, cuál es la talla adulta por pronóstico genético, y con todos estos criterios, hablar siempre con honestidad con la familia y establecer un pronóstico. Existen diferentes fármacos disponibles, leuprolide, histrelina, triptorelina, y dependiendo tenemos una frecuencia que es cada mes, cada 3 meses, cada 6 meses. El medicamento de administración mensual generalmente ya no lo utilizamos porque no te ofrece ninguna ventaja. Utilizamos medicamentos de cada 3 o cada 6 meses. Son igual de efectivos. Se ha visto que su efectividad se puede medir con la capacidad de llevar los niveles de LH estimulada a niveles prepuberales, pero si se fijan, por ejemplo, histrelina el 100% te lleva la LH a menor a 4, pero triptorelina solo el 93%. Entonces, no es el único indicador de éxito. También tienes que revisar cómo va la progresión puberal, cómo va tu pronóstico de crecimiento en el paciente que tienes en tratamiento. Y como les decía, aquí vemos cómo es muy variable el pronóstico de talla adulta. Aquí tenemos diferentes estudios en donde podemos ver el número de pacientes que incluyeron, cuántos años se utilizó el tratamiento, qué talla adulta alcanzaron y cuántos centímetros por arriba de lo estimado llegó nuestro paciente. Y vemos cómo es muy variable. Si se fijan, 1,60 más menos 8 centímetros. Entonces, hay una amplia diferencia entre 1,68 y 1,52. Entonces, la respuesta al tratamiento es variable en cada caso. ¿Y qué buscamos en el niño que iniciamos un análogo de GnRH? Vean esta gráfica, es bien importante entenderla. Vemos cómo nuestro paciente, de entrada esta es la talla blanco familiar. Vemos cómo la talla blanco familiar corresponde a estar un poquito por arriba del percentil 50. Vemos cómo este paciente estaba por encima de su carril genético de crecimiento. Hacemos la edad ósea y la edad ósea, si se fijan, está adelantada a 2 años. Se inicia un análogo de GnRH y vemos cómo la edad ósea avanza, pero en realidad no progresa tanto, se queda estática la edad ósea y su paciente sigue creciendo. Entonces, de esta manera, estamos mejorando el pronóstico de talla adulta final, evitando el cierre prematuro del cartílago de crecimiento. En el seguimiento es principalmente clínico. ¿Qué voy a observar? Vamos a observar que se detiene la progresión puberal. En esa paciente que estaba en un Tanner 2, incluso puede regresar hacia un Tanner 1, o se empieza a observar una disminución en el volumen de la glándula mamaria. Mejoran los síntomas también que refieren nuestros pacientes. Disminuye la velocidad de crecimiento hacia un patrón prepuberal esperado. Y eso es algo que de pronto puede estresar un poquito a la familia, porque tienes una paciente que viene creciendo a velocidad de crecimiento, de estirón de crecimiento que no corresponde para su edad, y la llevas hacia una velocidad de crecimiento prepuberal. Entonces, sí vemos que hay una disminución de la velocidad de crecimiento, pero esperada hacia, pues ya que no esté en un estirón de crecimiento. Vamos a ver la edad ósea, vamos a ver qué tanto avanza. Siempre les explico, es normal que avance, pero no debe avanzar más de 1 año comparado con el inicio del tratamiento. Y por laboratorios, no siempre los pedimos, solo en algunos casos. Podemos revisar la LH estimulada, pero no siempre es necesario. El seguimiento va a ser clínico. ¿Cuánto tiempo le voy a dar tratamiento a mi paciente?
depende de a qué edad la diagnostique. Por ejemplo, siempre les digo a las pacientes, generalmente el tratamiento lo damos por 2 años, 2 años y medio, porque se ha visto que uno de los efectos adversos del tratamiento es la disminución de la densidad mineral ósea, que esa densidad mineral ósea se recupera posterior al cese del tratamiento, pero bueno, es un efecto adverso que se tiene que hablar con la familia. Entonces, generalmente 2 años, 2 años y medio. Pero si diagnosticó a una niña de 5 años con pubertad precoz, no se lo voy a suspender a los 7 años, porque va a seguir siendo precoz. Entonces, la duración del tratamiento depende a qué edad diagnostique a mi paciente, con qué edad ósea esté identificando a mi paciente, cuál es el pronóstico de talla adulta, la velocidad de crecimiento y también el contexto psicosocial. Eso es importante. ¿Qué pasa al suspender el tratamiento? En las niñas es algo que muy frecuentemente me preguntan sus mamás, doctora, vamos a suspender el tratamiento y ¿cuándo va a venir su primera menstruación? En promedio se tardan 1 año y medio a tener su primera menstruación, pero el rango es muy variable. Puede ser que al momento de suspenderlo venga la primera menstruación o que se tarde incluso hasta 3 años, pero en promedio 1 año, año y medio. Y a mayor edad, menor tiempo para que venga la primera menstruación. Y en el caso de los niños, la pubertad se reanuda dentro del primer año posterior a suspender el tratamiento. Algo que también genera mucho estrés a las familias es la salud reproductiva. ¿Qué hay reportado al respecto? Tienen ciclos ovulatorios normales, hormonas normales, no aumenta el uso de terapia de reproducción o tratamiento con reproducción asistida, el tiempo al embarazo es normal y con respecto al síndrome de ovario poliquístico la evidencia no es muy clara, pero es importante reconocer que el factor de riesgo para síndrome de ovario poliquístico comparte muchos factores de riesgo con pubertad precoz, sedentarismo, sobrepeso, obesidad, disruptores hormonales, todos son factores comunes en ovario poliquístico y en pubertad precoz. Con respecto a la menopausia no hay evidencia clara y no hay evidencia de un impacto negativo en la fertilidad, que es algo que siempre las familias van a preguntar cuando iniciamos un tratamiento. Y para terminar, les quiero presentar este caso clínico. Él es Bernardo, es un niño beisbolista con un papá súper alto. El motivo de consulta es que han notado que Bernardo es el más alto de su equipo de béisbol. Todos son de la misma edad, van en la misma categoría y es más alto. Y en la escuela le reportaron que Bernardo estaba más agresivo, que estaba teniendo problemas de conducta. Como antecedentes tenemos que nació a término con un peso de 2,500, que ya de ahí nos empieza a llamar la atención el peso para un niño a término. Previamente sano, ambos padres sanos. Es un niño que juega en su equipo de béisbol sin ningún problema, va a la escuela, todo normal. Él empezó con el olor en axilas a los 8 años, la presencia de vello púbico igual a los 8 años y me dicen, doctora, es que a partir de los 9, 9 y medio empezó a crecer muy, muy rápido. Llega al consultorio y estas son las gráficas de crecimiento de Bernardo. Vemos cómo está casi en percentil 95 de talla para los niños de su edad. Vemos que la talla blanco familiar es de 1,76, que corresponde al percentil 50. Entonces, observamos cómo Bernardo está alrededor de 10 centímetros por encima de su talla blanco familiar. Decimos que talla alta es más de 4 centímetros por encima de la talla blanco familiar. Entonces, Bernardo tiene talla alta. No todo niño que está alto es un niño que está creciendo de manera saludable. A la exploración física, vean cómo él tiene 10 años y tiene un volumen testicular de 12 centímetros cúbicos, que corresponde a una etapa de Tanner avanzada. Entonces, aún y se tratara de una pubertad temprana, porque no lo conocía antes de los 9, tiene 10 años y ya va en una etapa de Tanner avanzada. Entonces, ya de ahí empieza a llamar la atención el caso. Solicitamos una edad ósea, que esta edad ósea la analizamos con la metodología de BoneXpert y vemos cómo Bernardo tiene 10 y medio, tiene una edad ósea de 13 años y tiene una diferencia en desviaciones estándar de 2 desviaciones estándar con respecto a su edad cronológica. Esto nos traduce una edad ósea significativamente avanzada. Y vemos que este BoneXpert nos permite hacer un pronóstico de talla adulta. Y Bernardo, el pronóstico de crecimiento es de 1,69, más o menos 3,5 centímetros.
Y entonces me toca explicarle a ese papá de este niño beisbolista y papá súper alto, que su niño probablemente vaya a medir pues vaya a medir unos 69, o menos. Entonces, pues doctora, haz lo que tengas que hacer porque mi niño no se va a quedar chiquito. Y entonces iniciamos tratamiento con análogo de GnRH y vemos cómo la edad ósea de Bernardo se estanca y Bernardo sigue creciendo. Y aquí les presento la comparativa entre su Bone Expert inicial, en donde vean la desviación estándar o las desviaciones estándar, que eran 2 desviaciones estándar al inicio del tratamiento, 10 años y medio de edad cronológica, 13 años de edad ósea, y vemos cómo un año después, o aproximadamente un año después, 11 años, 13 años, 13.4 años, que en realidad no avanzó de manera significativa, pero sí vemos cómo la diferencia en desviaciones estándar disminuyó. O sea, hay menos diferencia entre su edad por fecha de nacimiento y su edad por cartílagos de crecimiento. Y entonces el pronóstico de crecimiento empieza a mejorar. Y ya tenemos a un niño que está con 1,73, que igual el papá me dijo, doctora, mide 1,80, pero bueno, dije, señor, todavía nos falta que este niño crezca. Y lo acabamos de dar de alta con esta edad ósea, que es una edad ósea correspondiente a 15 años. Les quiero mostrar, bueno, no se alcanza a ver bien, pero todavía tiene cartílago de crecimiento. Y lo dimos de alta midiendo 1,75 con una edad ósea de 15 años. Ya sin tratamiento, ya con su pubertad progresando a la par de los niños de su edad y con algo de cartílago de crecimiento que pues yo le dije a ese papá, no te voy a prometer que va a medir 1,80 como tú, pero su talla blanco familiar, que es 1,76, sí la vamos a alcanzar. Como conclusión, la pubertad es una etapa sensible de crecimiento y maduración física, psicológica y social. Cualquier desviación de lo normal puede traer consigo alteraciones físicas y emocionales a nuestros pacientes e identificar oportunamente estos casos nos va a permitir ofrecerles tratamiento pues a tiempo o incluso ofrecer un tratamiento y de esta manera pues tratar de garantizar una talla adulta final lo más aproximado a su talla blanco familiar y también que nuestro paciente vaya teniendo una progresión puberal a la par de sus pares. Muchas gracias y estoy aquí para sus preguntas. Muy buen tema, interesantísima ponencia y abrimos paso a preguntas. Ya creo que veo por ahí varias manitas y también tenemos hasta 150 conectados en Zoom, ¿verdad? Y también hay preguntas. Entonces, sí, podemos adelante. empezar. Aquí el doctor Angelín nos pide que nos oriente sobre cómo detectar el botón mamario o la telarquía cuando una paciente es obesa. Esa es una muy buena pregunta y es algo que es difícil de identificar, porque el botón mamario, como les decía, no se ve, se palpa, y en la niña con sobrepeso y obesidad, pues tenemos ese tejido adiposo que está encima del botoncito mamario. Entonces, ante la duda, hay que revisar el crecimiento y revisar también una edad ósea. Si la edad ósea está adelantada, sospechar que ese sí es un botón mamario y no es adipomastia o lipomastia, como también se le conoce. Entonces, en el caso de las niñas con sobrepeso y obesidad, es importante revisar otros criterios, incluso considerar hacer una edad ósea. Gracias. Tenemos del doctor Enrique Mendoza varias preguntas. Voy a tratar de resumir las que están aquí. ¿Qué explicación tiene lo que nos acaba de compartir relacionado a que en la pandemia se vio un incremento en el tema de la pubertad precoz y si hay relación con la exposición a medios electrónicos donde los adolescentes ven contenido sexual explícito? Con relación a la pandemia, todo se quedó como en teorías, pero dentro de las que más se estudiaron fue el sedentarismo, el aumento en la adiposidad, también como factor de riesgo, la disminución en los niveles de vitamina D o el aumento en la deficiencia de vitamina D y la deficiencia de vitamina D como factor de riesgo para pubertad precoz
y esto porque teníamos menor tiempo de actividad al aire libre. Generalmente esos fueron los factores que se identificaron. También uno de los que se estuvo estudiando, pero que al final no fue una conclusión contundente, es la cercanía en relación al eje, a la hipófisis, con el bulbo olfatorio. Ya ven que el COVID-19 estaba generando alteraciones a nivel olfatorio y eso está muy cerquita de hipotálamo, hipófisis, pero finalmente no se pudo concluir nada al respecto. Bien, y la última, perdón, la última que está aquí, y hay varias personas que la están incluyendo, hablan de los disruptores endocrinos y de la lavanda. Bueno, estoy metiendo todas estas teorías que hablan de cosas que se consumen por vía oral o por los alimentos o por cuestiones tópicas que impacten en el desarrollo puberal. Qué bueno que lo preguntan porque es algo muy frecuente. Me han tocado casos de niñas con telarca precoz aislada, no identificamos pubertad precoz y empezamos a preguntar disruptores hormonales. Y me tocó un caso, por ejemplo, que en un examen final o en un proyecto final de la escuela de su materia de ciencias, les pidieron que prepararan una crema con sustancias naturales. Entonces las mamás decidieron hacer una cremita con lavanda y esta paciente estaba aplicándose lavanda todos los días con esta crema y pues empezó con el desarrollo de botón mamario. Suspendemos la exposición a la lavanda, se regresa el botón mamario. Los disruptores hormonales son sustancias presentes en el medio ambiente que tienen cierta similitud con las hormonas que producimos nosotros. Entonces, pueden actuar a nivel de los receptores hormonales y activar cambios hormonales sin ser precisamente una hormona. Se conocen diferentes disruptores hormonales, entre ellos la lavanda, la soya, súper de moda que están los aceites esenciales que usan las mamás actualmente. Entonces, sí es importante que nosotros, en nuestras consultas de pediatría de control del niño sano, si revisan los jaboncitos, las cremas que dan para, todas son de lavanda. Entonces, tratar de utilizarla lo menos que se pueda. ¿Hay más preguntas acá del público? Hola, doctora. Oye, Hola. fíjate que algo que a mí me pasa frecuentemente en la consulta es que se detecta la pubertad precoz con el endocrinólogo y todo, y llegan los papás y me dicen, pero es que no encuentro el objetivo del tratamiento, si solo es que la niña se quede chiquita. Entonces, a mí me gustaría si nos pudieras platicar cuál es la evidencia de los efectos a largo plazo en la vida adulta de esos niños o por qué sí deberían de recibir tratamiento. Esa es mi pregunta 1. Y la pregunta 2, si hay alguna aplicación que nos pudiera ayudar a poder detectar los productos que traen disruptores endocrinos. Sí. Te voy a contestar primero la segunda. Hay una aplicación muy práctica, INCI Beauty se llama, INCI, INCI Beauty, y ahí pones el código de barras de la sustancia que quieras o del producto que quieras analizar y te aparece marcado como con una clasificación de puntaje y con colores. Está muy práctica, se las recomiendo. También hay una página porque en Estados Unidos hay una verificación. Esta nos la presentaron en uno de los congresos de endocrinología y una verificación de productos seguros para el medio ambiente. Así la pueden encontrar en internet, ewg.org, y ahí también tienen una base de datos de productos de la piel y te los marcan como verificados, con esta verificación que les digo que está en Estados Unidos, y como un 10, que es lo peor, no lo utilices. Entonces yo, para hacer este ejercicio con los pacientes, les platicaba que en casa, por ejemplo, pues revisamos los perfumes y el perfume de mi esposo venía marcado como un 8. Entonces fue como, oye, yo creo que ahorita que nuestro niño está chiquito o en el embarazo, ¿sabes qué? O sea, no estoy dispuesta a negociar un 8. Entonces cada familia va a encontrar sus no negociables, ¿verdad? Porque si te pones a hablar o a buscar todos los disruptores hormonales, vas a encontrar disruptores hormonales en prácticamente todos los productos. Pero esta verificación que está en Estados Unidos para las familias que pueden viajar allá, pues les da mucha tranquilidad. Viene como un sello y eso los marca como libres de disruptores hormonales. Y la otra pregunta, ¿cómo convencer a una familia que no nada más se trata del crecimiento? Empiezas a platicarles, pues, qué pasa con esta menstruación temprana, que también hay cierta relación con el síndrome de ovario poliquístico, que no solamente se trata del crecimiento, pero en realidad, y siendo así bien honesta con las familias, yo les digo, a ver, yo te puedo hablar
porque físicamente en lo que le puede afectar o lo más tangible es el crecimiento. Pero también tienes que tomar en cuenta la salud emocional de tu paciente, la preferencia hacia qué tipo de juegos, con qué niños se va a juntar. Existen reportes de aumentos en el número de embarazos adolescentes, de abuso sexual, quién cuida a esa paciente. Sobre todo hay muchos niños también con trastorno del espectro autista, parálisis cerebral, o sea, son diferentes contextos en donde es importante pues poner siempre todo sobre la mesa y siempre les digo, desde la honestidad, o sea, lo físico yo se los divido, consecuencias a nivel físico y a nivel emocional. A nivel físico te puedo hablar acerca de el incremento en el número de casos de síndrome de ovario poliquístico, de obesidad, de alteraciones cardiovasculares o de riesgo cardiovascular y del crecimiento. En la cuestión emocional, las familias tienen que tomar en cuenta y nosotros tenemos que explicarles de lo demás. ¿Alguna pregunta más? Acá el doctor. Doctora, mucho se habla del tratamiento hormonal que le dan al pollo. Yo conozco gente que se dedica a la crianza engordadera de pollo, que es la palabra correcta, que tardaban 12 semanas para llegar a 1.400, 1.500. Pero ahora me sorprende que las mismas personas, en 7 semanas, el pollo llega a ese peso, pero muchas veces, y lo vemos en las tiendas, parecen guajolotes. ¿Qué tanto hay hormonas y qué tanto puede perjudicar a los cambios, sobre todo de una niña? Sí, hay estudios que se han hecho, metaanálisis, analizando, por ejemplo, el tema de la soya, el de cambiarlos a todos hacia productos orgánicos, y la evidencia no es lo suficientemente sólida para que nosotros en el consultorio les recomendemos que se vayan hacia todo orgánico. Pero lo que yo sí les digo en el consultorio es, a ver, no te voy a mandar a que compres pollo orgánico, pero todos los colorantes presentes en las papas, jugos, paletas, pues trata de evitarlos, ¿verdad? Y si está dentro de tus posibilidades, pues no comprar ese tipo de pollos que como usted dice, o sea, parecen pavos, pues a lo mejor irlos cambiando. Sí hay ciertas marcas que en su etiqueta dice libres de disruptores hormonales, no le ponen el sello, o no libre de disruptores, sino libre de hormonas, o este pollo no fue criado con hormonas, y sí se ven más pequeños. Les podría decir algunas marcas que ya me puse a investigar y que están en el súper y no están marcadas como orgánicas, pero bueno, igual y ahorita se las platico un poquito más. ¿Alguien más? No. Siguen preguntando sobre disruptores endocrinos específicos y aquí hablan de las botellas plásticas y las BPAs relacionadas con esta pubertad precoz. Sí se ha visto que el uso de bisfenol aumenta el riesgo de pubertad precoz, de ovario poliquístico y de endometriosis. Entonces, pues sí tenemos que evitar la exposición a este tipo de productos, cambiar todo hacia, de preferencia, vidrio, cerámica, aluminio, no tanto las botellas de plástico. Y yo lo que les digo a las familias es, ¿cuántas veces no nos ha pasado? Porque el bisfenol, en teoría, lo que hace que empiece a actuar como disruptor hormonal es el contacto o el cambio de temperatura hacia el calor. Pero ¿cuántas veces se nos queda el termo de agua en el carro y en Monterrey a una alta temperatura? Entonces, sin darnos cuenta, nos estamos pues exponiendo a los disruptores hormonales. Entonces, ir cambiando de productos. Y yo insisto, o sea, porque las mamás siempre me lo dicen, doctora, pues entonces todo. Y yo, pues, o sea, poco a poco vas eligiendo tus batallas y a lo mejor dices, bueno, le voy a cambiar su termo, bueno, voy a bajar el consumo de comida chatarra, voy a cambiar las cremas, pero pues poco a poco, ¿verdad? Muy bien. Excelente tema y excelente participación. El Colegio de Pediatría de Nuevo León le otorga este presente reconocimiento a la doctora Carla Eugenia Hernández Trejo por su participación con el tema pubertad precoz, actualización diagnóstica y terapéutica. En este momento
ya pueden empezar a servir la cena, pero voy a solicitar que me acompañen acá al frente a la doctora Amalia Xochitl Leblanc, a la doctora María Teresa Mireles de la Rosa y a la doctora Mayra García Cano y a la doctora Ana Laura Navarro, en representación de la mesa directiva y de la presidenta del capítulo Guadalupe, de la doctora Leticia Alvarado Ortiz, que por cuestiones personales familiares no nos pudo acompañar, para dirigirle unas palabras al doctor Rubén Olivares Jiménez. Adelante. Les comento que durante estos meses pasados se lanzó la convocatoria para vicepresidente del capítulo Guadalupe y en la sesión pasada, por acá está la escalera, que tuvieron en capítulo, se hizo la votación y se reiteró al doctor Rubén Olivares Jiménez como vicepresidente. No es una toma de protesta, es realizar un acto formal, más que una simple ratificación. Representa la confianza, el respaldo y la esperanza que un grupo de colegas ha depositado en usted, doctor Rubén. Primero quiero agradecerle profundamente su disposición para asumir este compromiso. Sabemos que aceptar este tipo de responsabilidades no siempre es sencillo. Implica tiempo, entrega y sobre todo un genuino interés por contribuir al fortalecimiento de nuestra comunidad pediátrica. El hecho de que todos los socios del capítulo Guadalupe hayan pensado en usted como la persona que los representa y que esto habla de su calidad profesional, pero aún más de su calidad humana, de su cercanía y de su confianza que inspira. Le animo a asumir esta encomienda con la certeza de que no camina solo. Cuenta con un equipo que aquí está acompañándolo, con una mesa directiva del colegio, con el consejo del colegio, con todo la gran familia, yo así le digo a los socios del capítulo Guadalupe, para trabajar por una mejor pediatría y por el bienestar de nuestros pacientes. Estoy segura de que su participación sumará, fortalecerá y dejará huella. Muchas felicidades y gracias por decir que sí. Gracias a todos. Pues buenas noches, buen provecho y después en unos minutos más o más tardecito haremos el tercer sorteo de las 3 becas, ya las últimas, a ver quién van a ser sorteados. Buen provecho.